La brujería sigue aquí. Durante 2000 años la medicina y los rituales usaron el mismo mapa y hoy seguiremos su ruta. Verás qué son los 4 fluidos y cómo ordenan actos, decisiones y efectos. Seguiremos textos y nombres de Hipócrates a Galeno, de grimorios a hechizos actuales. ¿Y si ese mapa todavía mueve tu ánimo y tu voluntad sin que lo notes? En un pueblo de Italia aún se guarda una botella enterrada con clavos oxidados y cabello humano, sellada hace más de 300 años. Escucharás casos, fechas y métodos que puedes revisar por ti mismo. Quédate y escucha el primer golpe del tambor. Este es el canal del brujo Efraín Balak. Les doy la bienvenida. Aquí exploramos el lado arcano de la historia, la filosofía y la brujería. El índice, como siempre, está en la descripción de este video. Sientes ira y tu rostro se enrojece. La sangre se agolpa en tu cabeza. Sientes una tristeza profunda y notas un peso frío en el vientre, una pesadez física. Estas sensaciones son la manifestación de procesos biológicos y energéticos que los antiguos médicos sistematizaron con una eficacia notable. Ellos identificaron 4 fluidos, 4 sustancias operativas dentro del cuerpo humano que, según su equilibrio o desequilibrio, determinan tu estado de salud, tu carácter y, lo que es más importante para nosotros, tu capacidad para ejercer tu voluntad sobre la realidad. Estas sustancias son los 4 humores cardinales: la sangre, la flema, la bilis amarilla y la bilis negra. Durante más de 2000 años, desde el siglo V a.C. hasta bien entrado el XIX, esto fue el paradigma central de la medicina occidental. Médicos, filósofos y eruditos como Hipócrates, Aristóteles y Galeno de Pérgamo basaron toda su praxis en este modelo. Un hecho verificable es que Hipócrates, en su tratado sobre la naturaleza del hombre, postuló: el cuerpo humano contiene sangre, flema, bilis amarilla y bilis negra. La salud es el estado en que estas sustancias están en proporción correcta. El dolor ocurre cuando una de ellas presenta deficiencia o exceso. Esto no era una opinión, era ciencia. Pero este conocimiento no se quedó en las universidades. Mientras los médicos aplicaban sangrías basándose en calendarios astrológicos, como los que se detallan en manuscritos renacentistas como el Calendar of Shepherds, los practicantes de la brujería y las artes ocultas entendieron la verdadera naturaleza de estos humores. Son las palancas de control del ser humano. ¿Y si te dijera que puedes aprender a navegar estos ríos? Que puedes tomar las riendas de tus humores para calmar tu cólera, disipar tu melancolía, potenciar tu alegría y dominar tu voluntad. Esto es precisamente lo que te enseñaré hoy. En este compendio te revelaré qué son exactamente estos 4 humores y por qué son la clave de la práctica brujeril. Rastrearemos su linaje desde los médicos filósofos como Hipócrates y Galeno, hasta los grimorios de los alquimistas y las recetas prohibidas de las brujas. Aprenderás a diagnosticarte a ti mismo. Descubrirás si tu alma está forjada en el fuego de un colérico, en el aire de un sanguíneo, en el agua de un flemático o en la enigmática tierra de un melancólico. Este conocimiento es el primer paso para la maestría, pues como nos enseña el principio hermético, conócete a ti mismo y luego pasaremos a la práctica. Te abriré mi propio grimorio. Te mostraré las correspondencias secretas de cada humor con los planetas, los elementos, las hierbas y los metales, para que puedas construir tus propios rituales.
Te entregaré recetas y hechizos de equilibrio, pócimas para encender la sangre, baños para enfriar la bilis, talismanes para asentar la melancolía. Exploraremos también el don y la maldición de la bilis negra, esa puerta de Saturno que conduce tanto a la genialidad como a la locura. Y no rehuiremos la oscuridad. Te advertiré sobre la sombra en el caldero, los peligros y los usos maléficos de los humores, pues todo brujo debe conocer cómo se hiere para saber cómo sanar. Te enseñaré a forjar herramientas de poder como las legendarias botellas de bruja y a entender la lógica detrás de la poderosa y a menudo temida magia de sangre. Finalmente, conectaremos esta sabiduría ancestral con tu práctica de brujería hoy, demostrando que este no es un conocimiento muerto, sino una fuerza viva que espera ser despertada. Hay una anécdota que se cuenta en los círculos de la tradición, que Johann Weyer, un médico del siglo XVI, se atrevió a escribir en su obra De Praestigis Daemonum, que muchas mujeres acusadas de brujería no eran más que pobres almas afligidas por un exceso de bilis negra, es decir, de melancolía. Irónicamente, mientras él intentaba usar la teoría humoral para salvarlas de la hoguera, las propias brujas y curanderas usaban esa misma teoría para sanar, para enamorar y para protegerse. El conocimiento es poder, y su uso depende únicamente de la voluntad de quien lo ostenta. Mi voluntad es entregártelo a ti, así que afila tu atención. Prepara tu espíritu y silencia las distracciones del mundo moderno. El viaje que comenzamos hoy es profundo y transformador. Este no es un video de curiosidades históricas, es una transmisión de conocimiento operativo. El objetivo es que, al terminar, no solo entiendas la teoría de los 4 humores, sino que seas capaz de empezar a utilizarla. El mapa del alma. ¿Qué son los 4 humores y por qué un brujo debe conocerlos? Cuando sientes que la ira te sube por el pecho y te calienta la cara, o cuando una tristeza profunda se te instala en el estómago como una piedra fría, no estás experimentando simples metáforas. Estás sintiendo la acción directa de un sistema fisiológico y energético que rigió el pensamiento occidental durante más de 2000 años. Este sistema postula que dentro de ti fluyen 4 sustancias fundamentales, 4 esencias líquidas que dictan tu salud, tu carácter y lo que más nos importa aquí, tu capacidad para influir en el mundo. Son los 4 humores cardinales. Vamos a aclarar un mito. Esto no era una creencia folclórica ni una superstición de aldea. Fue el paradigma central de la ciencia médica. Piensa en ello. Desde el siglo V a.C. hasta que Louis Pasteur demostró la existencia de los microbios en el siglo XIX, la teoría humoral fue el modelo con el que médicos y filósofos explicaban el cuerpo humano. El famoso médico griego Hipócrates, al que los médicos hoy juran, lo dejó por escrito en su tratado sobre la naturaleza del hombre, donde afirmaba que el cuerpo está compuesto de sangre, flema, bilis amarilla y bilis negra. Para él, la salud era simplemente el equilibrio de estas 4 sustancias. No era una opinión, era la base de su práctica. Entonces, ¿qué son exactamente estos 4 pilares del ser? Pensemos en ellos como los 4 fluidos operativos que tu cuerpo produce a través de un proceso de alquimia interna. La visión antigua de la digestión era mucho más que un simple proceso mecánico. Era una cocción en 4 etapas que transmutaba la comida en estas esencias. Primero está la sangre, el humor cálido y húmedo. Su origen se atribuía al hígado, que convertía los alimentos mejor digeridos en este fluido rojo y vital.
Su función es la de nutrir cada rincón del cuerpo, transportar el calor vital y generar sentimientos de alegría, generosidad, optimismo y sociabilidad. Es el río de la vida, expansivo y sociable. Los médicos antiguos observaban que las personas con abundante sangre tendían a tener un rostro sonrosado, a ser corpulentas y a disfrutar de la compañía y los placeres. Luego tenemos la flema, el humor frío y húmedo. Se pensaba que se originaba en el cerebro, un órgano naturalmente frío y húmedo. Su trabajo es lubricar las articulaciones, mantener la flexibilidad de los tejidos, calmar el sistema nervioso y permitir el descanso y el sueño profundo. Gobierna todos los fluidos blancos y transparentes del organismo, como la linfa, el plasma o la mucosidad de los pulmones. A nivel de carácter, se asocia con la paciencia, la serenidad, la tranquilidad y una mente metódica. El tercero es la bilis amarilla, también conocida por su nombre griego cólera. Este es el humor caliente y seco. Se creía que era un subproducto de la digestión en el hígado que se almacenaba en la vesícula biliar. Es el fuego digestivo, el ácido que descompone los alimentos, pero su energía va mucho más allá. Es el motor de la acción, la ambición, el coraje, la audacia y, por supuesto, la ira. Es el humor de los guerreros, los líderes y los pioneros. Una persona con un exceso de bilis amarilla sería descrita como de tez amarillenta, de temperamento impaciente y rápido para la confrontación. Finalmente, está la bilis negra o melancolía, el humor frío y seco. Su origen era el más debatido, pero generalmente se asociaba al vaso. Se consideraba un sedimento de la sangre, una especie de residuo denso y oscuro. Su función es dar estructura y solidez a los huesos y tejidos, pero también se le asociaba con la seriedad, la disciplina, la capacidad de concentración profunda y la introspección. Es el humor de los filósofos, los eruditos y los artistas. Para la práctica de la brujería, este conocimiento es crucial por dos conceptos clave que los griegos llamaron eucrasia y discrasia. Vamos a hacer un breve paréntesis para comentarte. La mayoría de las personas que me contactan, que no son pocas, me han pedido que explique más sobre demonología, entes y deidades que pueden ayudar en las intenciones del amor. Es por esa razón que me he tomado la molestia de crear la guía más completa que podrás encontrar sobre entes y demonios del amor. Incluye el sigilo correspondiente por cada uno y la forma de invocación para que pueda ayudarte. Es una guía muy completa. Este material lo dejo en un enlace en la descripción. Por otro lado, si te interesa profundizar más en la magia negra, tenemos un grupo privado donde está, por así decirlo, mi aquelarre de aprendices. Ahí conversamos y debatimos temas más profundos de la brujería. Las plazas son limitadas. El enlace también está en la descripción. Finalmente, si te interesa contactarme para algún trabajo de cualquier tipo, mi único correo es efraimbalak@gmail.com y mi única web es efraimbalak.org. No intenten comunicarse por otro medio. Gustoso les atenderé. Tengan en cuenta, por favor, que muchas personas intentan contactarse conmigo y a veces me resulta demoroso responder a todos, pero siempre lo hago. Para acabar, incluyo en la caja de descripción un regalo si están interesados en la magia negra y los hechizos de amor. Continuemos. Por un lado, eucrasia, que significa literalmente buena mezcla. Este es el estado de salud, de equilibrio perfecto entre los cuatro humores. Es cuando te sientes en pleno poder, con la mente clara y el cuerpo fuerte. Un brujo en estado de eucrasia es un canal limpio, un instrumento afinado listo para la magia. Por el otro, discrasia, o mala mezcla,
Este es el origen de toda enfermedad, debilidad o desorden, ya sea físico o mental. Ocurre cuando un humor está en exceso o deficiencia. ¿Qué significa esto en la práctica? Intentar hacer un ritual de prosperidad, que es un acto expansivo, cálido, de naturaleza sanguínea, mientras estás en un estado de discrasia melancólica, dominado por la bilis negra, que es fría, seca y contractiva. Es como intentar encender una hoguera con leña mojada. Simplemente no va a funcionar. Tu estado humoral es el combustible de tu magia. Para que un hechizo tenga éxito, primero debes conocer tu propio estado y, si es necesario, saber cómo modificarlo para que se alinee con tu intención. Si te interesa el lado práctico de cómo alinear tu energía antes de un ritual, estamos abriendo el área de miembros del canal. Allí encontrarás videos privados con técnicas aplicables al día a día. Por ejemplo, cómo usar la respiración para enfriar un exceso de cólera, o qué alimentos específicos potencian la energía sanguínea para la socialización. Puedes unirte con el botón Unirme que está aquí abajo. Ahora bien, la verdadera clave mágica de este sistema reside en su conexión con el universo. Los antiguos practicantes entendieron que estos 4 humores internos eran un reflejo directo de los 4 elementos que componen el mundo. Esto es una aplicación directa de la ley fundamental hermética. Como es arriba, es abajo. La sangre cálida y húmeda es la manifestación del aire en nosotros. La flema, fría y húmeda, es nuestra conexión con el agua. La bilis amarilla, caliente y seca, es nuestro fuego interior. Y la bilis negra, fría y seca, es la tierra que nos da estructura. Este vínculo elemental es lo que convierte una teoría médica en una herramienta de poder. Si necesitas más determinación y coraje en tu vida, es decir, más fuego, no te limitas a encender una vela roja. De forma mucho más efectiva, trabajas para estimular tu propia bilis amarilla interna con hierbas picantes, alimentos calientes y ejercicios que generen calor. La magia se vuelve un proceso alquímico, una transformación que ocurre primero dentro de ti. Hay una anécdota histórica que lo ilustra a la perfección. El famoso médico y alquimista del Renacimiento, Paracelso, era conocido por su enfoque holístico. Cuando trataba a un paciente, no se conformaba con examinar su cuerpo. También consultaba su carta astral para entender las influencias planetarias y, sobre todo, observaba el entorno en el que vivía. Él creía firmemente que la enfermedad de una persona, su discrasia interna, podía estar causada o agravada por un desequilibrio en el paisaje. Por ejemplo, si alguien sufría de reumatismo, una dolencia atribuida a un exceso de flema fría y húmeda, Paracelso investigaba si esa persona vivía cerca de un pantano o en un valle neblinoso. Su lógica era impecable. El exceso de agua en el macrocosmos, el paisaje, estaba enfermando el microcosmos, el paciente. Su tratamiento, por tanto, no solo incluía remedios para el cuerpo, sino también consejos para armonizar o mudarse de ese entorno desequilibrado. Para un brujo, la lección es directa. Tu poder personal no depende solo de lo que haces en tu altar, sino de la armonía que mantienes entre tu mundo interior, tus humores, y el mundo exterior, los elementos, los planetas, tu entorno. Conocer a fondo este mapa de tu alma es el primer paso, el más fundamental, para tomar las riendas de ese diálogo cósmico y convertirte en un practicante verdaderamente eficaz. De la medicina al altar, el viaje histórico de los humores.
para entender cómo un sistema médico se convirtió en una herramienta clave para la brujería. Hay que seguir su rastro a través de la historia. Este conocimiento es como un río que nace en Grecia, se ensancha en Roma y luego, en lugar de secarse, fluye bajo tierra durante siglos para resurgir con una fuerza renovada en el Renacimiento. Cada cultura que lo tocó no solo lo preservó, sino que le añadió una nueva capa de significado, transformándolo poco a poco. El punto de partida está en la antigua Grecia, alrededor del siglo V antes de Cristo. En aquel tiempo la medicina y la filosofía eran dos caras de la misma moneda. Un pensador como Hipócrates de Cos, conocido como el padre de la medicina, fue quien organizó las ideas sobre los fluidos corporales en un sistema coherente. Argumentó que el equilibrio de la sangre, la flema, la bilis amarilla y la bilis negra era la base de la salud. Pero fue Galeno de Pérgamo, un médico griego que trabajó en el Imperio Romano en el siglo II d.C., quien convirtió este sistema en una auténtica enciclopedia. Galeno fue médico de emperadores, incluido el filósofo estoico Marco Aurelio, y su influencia fue inmensa. Él detalló el sistema como nadie antes, asoció cada humor a un órgano, la sangre al hígado, la bilis amarilla a la vesícula biliar, la bilis negra al vaso y la flema al cerebro. También estableció la conexión con las estaciones y las edades, creando un modelo que lo explicaba todo. Los niños son más enérgicos porque en ellos predomina la sangre, el humor de la primavera. Los ancianos son más tranquilos porque en ellos rige la flema, el humor del invierno. Sus escritos fueron tan completos y autoritarios que durante los siguientes 1300 años, contradecir a Galeno en medicina era tan impensable como contradecir a Aristóteles en filosofía. Se convirtió en la verdad oficial. Aquí surge una pregunta inevitable. ¿Qué pasó con todo este conocimiento cuando el Imperio Romano de Occidente se derrumbó? Muchas bibliotecas ardieron y gran parte del saber clásico se perdió. La teoría humoral podría haber desaparecido, pero no fue así. Gracias a un puente cultural inesperado, el mundo islámico. Durante la Edad de Oro del Islam, entre los siglos VIII y XIII, mientras Europa atravesaba un periodo de fragmentación, ciudades como Bagdad se convirtieron en faros de conocimiento. En su famosa Casa de la Sabiduría, un centro de traducción y estudio sin parangón, eruditos árabes y persas tradujeron meticulosamente las obras de Hipócrates y Galeno del griego al árabe. Pero no se limitaron a copiar, las estudiaron, las criticaron y las expandieron. La figura clave de esta época fue Avicena, Ibn Sina, un erudito persa del siglo XI cuya obra, El Canon de Medicina, se convirtió en uno de los libros más influyentes de la historia. Avicena refinó la teoría humoral, integrándola con sus propias observaciones clínicas. Su libro fue tan completo que, una vez traducido al latín, se usó como texto estándar en las universidades europeas hasta bien entrado el siglo XVII. Otro médico, Al-Razi, Races, en el siglo IX, incluso escribió un libro titulado Dudas sobre Galeno, donde se atrevía a cuestionar al gran maestro basándose en su propia experiencia. Esto nos muestra que el conocimiento estaba vivo, en constante debate. El saber humoral regresó a Europa a través de España e Italia durante la Baja Edad Media, y fue en el Renacimiento entre los siglos XV y XVI, donde ocurrió la gran transformación. Los pensadores de esta época, obsesionados con la magia, la alquimia y la astrología, vieron en los humores algo más que una explicación para la enfermedad. Vieron una clave para entender la conexión del ser humano con el cosmos.
Dos figuras fueron cruciales en este salto de la medicina al altar. El primero fue Marsilio Ficino, un filósofo, sacerdote y mago que dirigía la Academia Platónica de Florencia, financiada por la poderosa familia Medici. Ficino, que se describía a sí mismo como un hombre dominado por la bilis negra, cambió por completo la percepción de la melancolía. Basándose en un texto atribuido a Aristóteles, argumentó que la melancolía era el humor del planeta Saturno. Según él, las personas marcadas por Saturno, aunque propensas a la tristeza, también estaban dotadas de una capacidad única para el genio, la filosofía y el arte. En su libro De Vita Triplici, 3 libros sobre la vida, Ficino no recetaba remedios comunes. Prescribía remedios mágicos, escuchar ciertos tipos de música, rodearse de colores específicos, usar perfumes solares y, lo más importante, crear y llevar talismanes planetarios. Estos talismanes, hechos con los metales y gemas correctos bajo una configuración astrológica favorable, servían para atraer las energías de planetas benéficos como Júpiter o Venus, y así equilibrar el peso de Saturno. Esto ya no era solo medicina, era magia astrológica en estado puro. La segunda figura fue el polémico Paracelso, un médico y alquimista suizo que fue un auténtico rebelde. En un famoso gesto de desafío, quemó públicamente los libros de Avicena y Galeno para mostrar su rechazo a la medicina dogmática. Sin embargo, no abandonó la idea del equilibrio. La reformuló con el lenguaje de la alquimia. En lugar de los 4 humores, propuso su tría prima. Azufre, el alma, el principio expansivo y combustible. Mercurio, el espíritu, el principio volátil y conector. Sal, el cuerpo, el principio sólido y estable. Para Paracelso, la enfermedad era un desequilibrio entre estos 3 principios alquímicos. Seguía buscando la armonía, pero con un nuevo mapa. Y nos dejó una pista fundamental cuando afirmó que sus mayores conocimientos no los había aprendido en los libros, sino de las mujeres sabias y curanderas del campo, es decir, de las practicantes de la brujería popular. Así, el círculo se cierra. Una teoría nacida para explicar el cuerpo se convierte en un dogma médico. Es salvada y refinada por la ciencia islámica, y al regresar a Europa es transformada por magos y alquimistas en una herramienta de poder espiritual. Vieron que los humores no solo describen quién eres, sino que son la clave para transformar quién eres. Este conocimiento, que antes era exclusivo de médicos y filósofos, se fusionó con las prácticas de los brujos y curanderas de toda Europa. El diagrama del médico se convirtió en el mapa del mago para navegar las corrientes del alma. Y ahora que conoces el linaje de este poder, es hora de que aprendas a leer ese mapa en ti mismo. El espejo de los temperamentos. Descubre si eres sanguíneo, colérico, melancólico o flemático. Hablemos de los 4 temperamentos. Un temperamento en este contexto no es solo un conjunto de rasgos de personalidad, sino tu constitución fundamental, la mezcla única de humores con la que llegaste a este mundo. Piensa en ello como el terreno sobre el que se construye tu vida. Esta configuración te predispone a ciertas fortalezas, debilidades y reacciones emocionales. Conocer tu temperamento dominante es como recibir el manual de instrucciones de tu cuerpo y espíritu. Una guía que te permite entender por qué reaccionas como lo haces y cómo equilibrarte para potenciar tus dones. Empecemos por el temperamento sanguíneo, gobernado por la sangre y asociado al elemento aire. Su naturaleza es cálida y húmeda. Las personas con una fuerte constitución sanguínea suelen ser expansivas,
Físicamente, textos antiguos como los de Galeno los describen con una complexión rubicunda, un rostro sonrosado que denota buena circulación, a menudo con una estructura corporal robusta y una tendencia a disfrutar de los placeres de la vida. El sanguíneo es el arquetipo del optimista, sociable, carismático, hablador y lleno de energía. Son como el anfitrión perfecto en una fiesta, esa persona que mantiene a todos entretenidos y se asegura de que nadie se sienta excluido. Su planeta regente es Júpiter, el gran benéfico en astrología, asociado a la expansión y la suerte. A veces también se le vincula a Venus por su amor a la belleza y el placer. El lado débil del sanguíneo es su propia naturaleza desbordante. Cuando está en desequilibrio, su optimismo puede volverse ingenuidad, su amor por el placer puede llevar a excesos, y su energía sociable puede hacerlo inconstante. Un brujo de temperamento sanguíneo tiene un talento natural para la magia de prosperidad y los hechizos de socialización, pero necesita trabajar la disciplina para llevar sus rituales a buen término. Seguimos con el temperamento colérico, dominado por la bilis amarilla y el elemento fuego. Su naturaleza es caliente y seca. Físicamente se les describe con una constitución delgada pero fuerte, y una mirada intensa. Son personas con mucho calor corporal y un metabolismo rápido. El colérico es el arquetipo del líder y el guerrero, ambicioso, enérgico, apasionado y con una voluntad de hierro. Cuando un colérico se fija un objetivo, es imparable. Su planeta regente es Marte, el dios de la guerra, asociado a la acción y la confrontación. Su talón de Aquiles es la ira. De hecho, la palabra cólera significa tanto bilis como ira. En desequilibrio su pasión se convierte en furia y su ambición en tiranía. Un brujo colérico brilla en la magia de combate y los hechizos para romper obstáculos, pero su gran reto espiritual es aprender a controlar su fuego interior. El tercer temperamento es el flemático, regido por la flema y el elemento agua. Su constitución es fría y húmeda. Físicamente se les describe con piel pálida, una complexión suave y una energía calmada. El flemático es el arquetipo del diplomático y el cuidador. Son personas tranquilas, pacientes y fiables, excelentes para mantener la calma en una crisis. Su planeta regente es la luna, que gobierna los fluidos y el mundo emocional. La debilidad del flemático es la inercia. Su calma puede volverse apatía y su paciencia, pereza. Galeno incluso afirmó que la flema era el único humor sin un gran efecto en el alma, viéndolo como una fuerza pasiva. Para un brujo flemático, la magia de sanación emocional y los hechizos de paz son su terreno natural. Pero su desafío es generar su propio fuego interno para evitar el estancamiento. Finalmente tenemos el temperamento melancólico, gobernado por la bilis negra y el elemento tierra. Su naturaleza es fría y seca. Físicamente se les describe con una complexión delgada, piel pálida u olivácea, y una mirada seria y profunda. El melancólico es el arquetipo del erudito y el místico. Son personas serias, analíticas y con una extraordinaria capacidad de concentración. Su mundo interior es increíblemente rico y complejo. Su planeta regente es Saturno, asociado a la estructura, la disciplina y los misterios profundos. La sombra del melancólico es la tristeza. De hecho, la palabra melancolía significa bilis negra. En desequilibrio, su seriedad se convierte en pesimismo y su profundidad en una tendencia a la depresión. Como vimos, la historia está llena de reflexiones sobre este temperamento,
desde la pregunta de Aristóteles sobre por qué los genios son melancólicos hasta la revalorización de Ficino. Un brujo melancólico tiene un don natural para la magia ceremonial y el estudio de textos antiguos. Su principal trabajo es aprender a manejar la influencia de Saturno y encontrar la luz en la oscuridad. Ahora que conoces los 4 arquetipos, mírate en este espejo. La mayoría somos una mezcla, pero casi siempre hay un humor que domina. Identificar tu combinación personal es el primer paso en el camino de la maestría humoral y el comienzo de tu verdadera práctica. El Grimorio de los Humores, correspondencias mágicas con planetas, elementos y hierbas. Una correspondencia, en la práctica de la brujería, es una conexión real. Se basa en el principio de que ciertas plantas, metales, piedras y planetas resuenan con la misma frecuencia que un humor específico. Conocer estas correspondencias es como aprender el lenguaje de la naturaleza. Te permite elegir los ingredientes y los momentos adecuados para tus rituales, asegurando que cada componente de tu hechizo trabaje en armonía. Es la diferencia entre mezclar cosas al azar y practicar una alquimia precisa. La lógica que gobierna este sistema se basa en las 4 cualidades fundamentales que ya hemos establecido: caliente, frío, húmedo y seco. Todo en el universo, desde un planeta en el cielo hasta una humilde raíz bajo tierra, puede ser clasificado según estas cualidades primordiales. Una hierba como la pimienta, por ejemplo, es evidentemente caliente y seca al gusto y al efecto. Una piedra como la perla, que nace en el agua, se considera fría y húmeda. Un planeta como Marte es astrológicamente caliente y seco. Un astro como la Luna, que rige las mareas y los ciclos femeninos, es por naturaleza frío y húmedo. Como puedes ver, las correspondencias no son arbitrarias ni producto de la fantasía. Siguen una lógica elemental impecable, basada en la observación directa de la naturaleza y sus efectos. Cuando un brujo quiere equilibrar un humor, utiliza el principio de los contrarios, una máxima que Hipócrates ya enunciaba como: los contrarios son la cura de los contrarios. Si tienes un exceso de bilis amarilla, caliente y seca, necesitas aplicar remedios tanto físicos como mágicos que sean fríos y húmedos para apagar ese fuego interno. Si por el contrario tu objetivo es potenciar un humor, utilizas el principio de la simpatía para aumentar tu coraje, una cualidad colérica. Te rodeas de influencias de Marte que son igualmente calientes y secas para avivar esa llama. Ahora vamos a desglosar estas correspondencias para cada uno de los 4 humores. Te recomiendo que prestes especial atención a esto. Es el fundamento de toda la farmacopea mágica y la creación de talismanes. Comenzamos con el humor sanguíneo, cuya cualidad es cálida y húmeda y está gobernado por el elemento aire. Su energía es expansiva, social y vivificante. Sus planetas regentes son 2. El principal es Júpiter, el planeta de la abundancia, el optimismo, la generosidad y la ley superior. La palabra jovial, que describe perfectamente al temperamento sanguíneo, viene de Jove, el nombre romano de Júpiter. Su regente secundario es Venus, el planeta del amor, la belleza, las artes y la armonía social. Los metales que le corresponden son, por tanto, el estaño para Júpiter, un metal maleable y protector usado tradicionalmente para atraer la riqueza y la buena fortuna, y el cobre para Venus, conocido por su excelente capacidad para conducir energía y fomentar la armonía en las relaciones. Sus piedras preciosas jupiterianas incluyen la amatista, que promueve la sabiduría y la expansión espiritual,
el lapislázuli y el zafiro azul. Las piedras venusinas son la esmeralda, el cuarzo rosa y la malaquita. En cuanto a sus hierbas y plantas, buscamos aquellas que sean aromáticas, de sabor dulce y que promuevan la alegría. Para Júpiter tenemos el clavo de olor, la nuez moscada, el agracejo y el diente de león. Para Venus la rosa es la reina indiscutible, junto con el mirto, la verbena, la canela y la menta gatuna. Un brujo utiliza estas correspondencias para hechizos de prosperidad, para atraer amistades o amor, para aumentar su carisma personal, para la sanación que requiere levantar el ánimo, o para cualquier ritual que necesite un empuje de energía expansiva y positiva. Un simple baño con pétalos de rosa, canela y un poco de miel es, en esencia, un potente ritual sanguíneo. Continuamos con el humor colérico, cuya cualidad es caliente y seca, y está gobernado por el elemento fuego. Su energía es directa, enérgica y confrontativa. Su único y absoluto regente planetario es Marte, el planeta de la guerra, la energía pura, el coraje, la autoafirmación y el conflicto. Su metal es el hierro, el metal de las armas, la fuerza y la voluntad indomable. Por esta razón, un clavo de hierro encontrado en el camino o un cuchillo con hoja de este metal como el tradicional atame son herramientas de inmenso poder marcial en un ritual. Sus piedras son de color rojo o contienen hierro en su composición, como el rubí, el granate, la heliotropo, también conocida como piedra de sangre por sus motas rojas, y la hematita. Las plantas de Marte son típicamente picantes, espinosas, urticantes o incluso venenosas. En esta categoría encontramos la ortiga, el ajo, la cebolla, la pimienta, el jengibre, el ajenjo, el tabaco y el cardo. Son plantas que de una forma u otra muerden o calientan el cuerpo de manera intensa. Estas correspondencias se emplean en la magia para el valor, para romper obstáculos y maldiciones, para hechizos de protección agresiva, como devolver un ataque psíquico a su origen, para asegurar la victoria en conflictos de todo tipo y para aumentar la energía física y la determinación. Llevar una piedra de hematita en el bolsillo durante una negociación difícil o beber una infusión de jengibre antes de una prueba física son formas sencillas y efectivas de magia colérica. El tercer arsenal pertenece al humor flemático, de cualidad fría y húmeda y gobernado por el elemento agua. Su energía es receptiva, calmada, adaptable e intuitiva. Su planeta regente principal es la Luna, el astro que gobierna las emociones, el subconsciente, los sueños, la intuición y todos los fluidos del planeta y del cuerpo. Aunque algunos astrólogos antiguos también asociaban a Venus con la humedad, es la frialdad y la naturaleza cíclica de la Luna, la firma principal de la flema. Su metal es la plata, el metal del espejo, la reflexión y la intuición. Se considera un metal eminentemente psíquico. Sus piedras son blancas, translúcidas o muestran un juego de luces iridiscente como la perla, la piedra de luna, la selenita, el cuarzo claro y el berilo. Las plantas lunares a menudo crecen cerca del agua. Tienen un alto contenido de líquido en sus hojas o tallos, o poseen flores blancas que curiosamente a menudo se abren o liberan su fragancia por la noche. Aquí encontramos la lechuga, el pepino, el nenúfar, el sauce, la amapola y el jazmín. Estas correspondencias se utilizan para la adivinación, especialmente la hidromancia, mirar en agua, o el scrying en espejos de plata u obsidiana. También son fundamentales para la magia del sueño, la sanación emocional, los hechizos para traer paz y tranquilidad y para aumentar las habilidades psíquicas.
dormir con una piedra de luna bajo la almohada, o beber una infusión de jazmín antes de meditar son prácticas flemáticas muy efectivas para calmar la mente y abrir la percepción. Finalmente llegamos al humor melancólico, de cualidad fría y seca y gobernado por el elemento tierra. Su energía es estructurada, seria, densa y profunda. Su planeta regente es Saturno, el astro de los límites, la disciplina, la paciencia, el tiempo, la vejez, las estructuras y los misterios ocultos. En la astrología tradicional, Saturno es el guardián del umbral, el que nos enfrenta a nuestras limitaciones para que podamos construir algo sólido. Su metal es el plomo, un material denso, pesado, oscuro y a menudo considerado tóxico. Su peso y oscuridad reflejan perfectamente la naturaleza de la melancolía. Sus piedras son oscuras, negras o de estructura cristalina muy definida, como el ónix, el azabache, la turmalina negra, la obsidiana y, en algunos casos, el zafiro por su conexión con la estructura divina y el orden. Las plantas de Saturno suelen ser de crecimiento lento, de raíces profundas, de sabor amargo o astringente, y a menudo son venenosas o tienen propiedades que afectan al sistema nervioso central. Aquí se incluyen la belladona, la mandrágora, el ciprés, el pino, la consuelda, conocida por su capacidad de soldar huesos, una cualidad muy saturnina, y la cola de caballo, rica en sílice, el mineral de la estructura. Estas correspondencias son para la magia que requiere paciencia, disciplina y una planificación meticulosa, como la alta magia ceremonial que se desarrolla a lo largo de semanas o meses. Se usan para hechizos de protección potentes, especialmente para crear barreras y límites. También son clave para contactar con los espíritus de los muertos, nigromancia, para obtener sabiduría oculta a través del estudio, para la introspección profunda y para hechizos de atadura o restricción. Un ritual de destierro realizado con sal negra, una mezcla de sal y cenizas, ambas sustancias regidas por Saturno, es extremadamente efectivo para limpiar un espacio de energías pesadas. Este es tu arsenal. No es una lista para memorizar de forma mecánica, sino un sistema interconectado para entender. Cuando comprendes la lógica de las cualidades, puedes mirar cualquier planta, piedra o metal y empezar a deducir su naturaleza humoral y, por tanto, su uso mágico más apropiado. Este es el verdadero arte del brujo. No limitarse a seguir recetas, sino entender los principios para poder crear las suyas propias. El don y la maldición de la bilis negra. La melancolía como puerta a la genialidad y la locura. Hay un humor que se distingue de los demás por su complejidad y su poder. No es la sangre alegre, ni la bilis amarilla ardiente, ni la flema pasiva. Es la bilis negra, la melancolía. Este no es solo el humor de la tristeza. En la tradición esotérica, la melancolía es un camino de poder, una llave que abre puertas a estados de conciencia que los otros temperamentos rara vez alcanzan. Pero es una llave peligrosa. Es a la vez un don y una maldición. Para entenderla debemos mirar más allá de la medicina y adentrarnos en la filosofía, la alquimia y la alta magia. La ambigüedad de la melancolía fue reconocida desde muy temprano. En el siglo IV a.C., un texto atribuido a Aristóteles, conocido como Problemata, sección de X, plantea una pregunta que ha resonado a través de los siglos. ¿Por qué razón todos los hombres que han sido excepcionales en la filosofía, la política, la poesía o las artes son manifiestamente melancólicos? El autor de este texto observa que héroes míticos como Heracles y figuras históricas como Platón y Sócrates
compartían este temperamento sombrío. Esta no era una observación casual. Fue la primera vez que se vinculó explícitamente la bilis negra no solo con la aflicción, sino con la genialidad. La teoría era que la bilis negra, siendo un humor frío y seco, podía tener dos estados. En su estado normal y equilibrado simplemente causaba seriedad y reflexión. Pero si se sobrecalentaba por la influencia de otros humores o por una pasión intensa, podía volverse inestable, como el vino que fermenta. Este estado inestable, según el texto aristotélico, producía una gama de comportamientos extremos, desde la genialidad visionaria y la inspiración poética hasta la epilepsia, la ansiedad paralizante y la locura suicida. El melancólico, por tanto, caminaba constantemente sobre el filo de una navaja. Tenía acceso a una profundidad de pensamiento y a una creatividad inalcanzables para otros, pero siempre al borde del abismo de la desesperación. Astrológicamente, la bilis negra está regida por un único y poderoso planeta, Saturno. En la astrología antigua, Saturno era considerado el gran maléfico. Era el planeta más lento y distante de los conocidos, asociado con la vejez, las limitaciones, los finales, la disciplina, la estructura y la muerte. Su influencia era fría y seca, al igual que la bilis negra. Ser hijo de Saturno era nacer bajo su dominio, lo que significaba tener una predisposición natural a la melancolía. Esta conexión con Saturno es la clave para entender la doble naturaleza del temperamento. Por un lado, Saturno es el planeta que nos impone cargas. Su energía es pesada, restrictiva. Nos enfrenta a la realidad cruda, al paso del tiempo y a nuestra propia mortalidad. Es la fuerza que puede llevar al melancólico a la depresión, al aislamiento y a sentir que carga con todo el peso del mundo. Pero por otro lado, Saturno es también el guardián del umbral. Es el que rige los misterios profundos, la sabiduría que solo se obtiene a través de la paciencia y la dura experiencia. Es el maestro severo que, si logras soportar sus pruebas, te recompensa con un conocimiento profundo y una estructura interna inquebrantable. El melancólico, por tanto, es un alma vieja, un peregrino en un camino de conocimiento que los temperamentos más ligeros a menudo ni siquiera perciben. Durante gran parte de la Edad Media, la visión cristiana tendió a demonizar la melancolía. La tristeza extrema no se veía como un desequilibrio humoral, sino como el pecado de la asedia, una pereza espiritual, una desesperanza que alejaba de Dios, o en casos graves como una señal de posesión demoníaca. El melancólico era visto con sospecha. Todo cambió en el Renacimiento, gracias a la obra de Marsilio Ficino, el filósofo y mago florentino. Ficino, que se reconocía a sí mismo como un melancólico nacido bajo Saturno, se dedicó a rehabilitar su temperamento. En su obra maestra De Vita Triplici, argumentó que el espíritu del melancólico es el más apto para recibir las verdades más elevadas de la filosofía y la teología. Escribió que el alma melancólica, al estar desapegada de los placeres mundanos y superficiales, tiene una tendencia natural a ascender hacia la contemplación de lo divino. Pero Ficino no solo teorizó, ofreció un grimorio práctico para manejar la melancolía. Su consejo no era purgar la bilis negra, sino equilibrarla. Para contrarrestar la fría y oscura influencia de Saturno, prescribía atraer activamente las energías de los planetas benéficos. Recomendaba rodearse de colores claros y alegres, usar perfumes hechos con flores solares, escuchar música que elevara el espíritu y, sobre todo, buscar la compañía de amigos joviales y optimistas, de temperamento sanguíneo.
De esta manera, el calor y la humedad de Júpiter y Venus podían atemperar la frialdad y sequedad de Saturno. La melancolía, gracias a él y a artistas como Albrecht Dürer, cuyo famoso grabado Melancholia Priner la retrata como una musa alada y pensativa rodeada de herramientas de la ciencia y el arte, dejó de ser una simple enfermedad para convertirse en una marca de distinción, un emblema de la mente creativa y profunda. Para un brujo practicante, la melancolía es el terreno del trabajo más profundo y transformador. En la alquimia, el proceso de creación de la piedra filosofal comienza con una etapa llamada la nigredo, la negrura. Es la fase de disolución, de putrefacción, donde la materia prima debe morir y descomponerse en su estado más caótico y oscuro antes de poder ser purificada y renacida. La experiencia melancólica es la nigredo del alma. Es el enfrentamiento directo con la propia sombra, con los miedos, los traumas y la mortalidad. Muchos evitan este trabajo. Es doloroso y aterrador, pero un brujo sabio sabe que es en esa oscuridad donde se encuentran los mayores tesoros. La bilis negra, cuando se la entiende y se la trabaja, se convierte en un ancla. Te da una profundidad y una estabilidad que ningún otro temperamento posee. Te permite manejar energías densas y oscuras sin ser consumido por ellas. Es el humor que te capacita para la nigromancia, para el trabajo con los ancestros, para la magia de atadura y para la comprensión de los ciclos de vida y muerte. Dominar la melancolía no significa erradicarla. Eso sería como intentar vivir sin la noche. Significa aprender a navegar sus profundidades sin ahogarse. Significa usar el peso de Saturno, no como un lastre que te hunde, sino como un ancla que te da estabilidad en medio de las tormentas de la vida. Es el camino del erudito, del místico, del alquimista del alma. Un camino difícil, sí, pero uno que conduce a una sabiduría que no se puede encontrar en ningún otro lugar. La bilis negra al final es la tinta con la que se escriben los secretos más profundos del universo. Magia de equilibrio, rituales y pócimas para armonizar tus humores. Vayamos directamente a la alquimia aplicada. Aquí te enseñaré cómo corregir un desequilibrio humoral y cómo tomar las riendas de tu propia constitución para restaurar la eucrasia, ese estado de armonía que es sinónimo de salud y poder. Te proporcionaré protocolos específicos, rituales, pócimas y técnicas para cada tipo de discrasia. Esto no es solo para sanarte a ti mismo, es un conocimiento que puedes usar para ayudar a otros. La base de toda esta práctica es el principio de los contrarios. Para enfriar lo caliente, para humedecer lo seco, para aligerar lo pesado y para calentar lo frío. Empecemos por apagar el fuego. Como calmar un exceso de bilis amarilla. Imagina que te encuentras en un estado de cólera persistente. Te sientes irritable, impaciente. Tu digestión es ácida y quizás sufres de dolores de cabeza o erupciones en la piel. Estos son signos de un exceso de bilis amarilla, un fuego interno que arde sin control. Tu tarea como brujo es apagar esas llamas. Un ritual efectivo es el baño de enfriamiento lunar. Para llevarlo a cabo, espera una noche de lunes, día de la luna, o de viernes, día de Venus. Planetas de naturaleza fría y húmeda que se oponen a la sequedad ardiente de Marte. Llena una bañera con agua tibia, no caliente. Añade un puñado de hierbas de cualidad fría y húmeda. La menta, la melisa, toronjil y los pétalos de rosa blanca son excelentes opciones. También puedes añadir un chorro de leche, un fluido flemático y lunar. Antes de sumergirte, enciende una vela azul o plateada y concéntrate en la intención de calmar tu fuego interno.
Mientras te sumerges, visualiza cómo el agua fría penetra en tu cuerpo, apagando la bilis ardiente. Como complemento, puedes preparar una pócima de templanza. Es una infusión simple pero efectiva. Mezcla a partes iguales hojas de salvia y verbena en agua caliente. La salvia es conocida por sus propiedades enfriadoras. Bebe esta infusión lentamente, sintiendo cómo refresca tu sistema desde dentro. Este tipo de magia no requiere de grandes ceremonias. Es una práctica constante de autogestión energética. Ahora consideremos el caso opuesto. ¿Cómo aliviar un exceso de bilis negra? Te sientes apático, triste. Tus pensamientos son pesimistas y te sientes físicamente pesado y frío. Es la melancolía de Saturno. Necesitas luz, calor y movimiento. El remedio por excelencia es el elixir solar de la alegría. Para prepararlo, necesitarás un vino dulce y generoso. En un frasco de vidrio, macera durante al menos 24 horas flores de hipérico, la hierba de San Juan, una planta solar, pétalos de caléndula y una pizca de azafrán. El azafrán era conocido en la medicina persa y renacentista como la especia de la alegría. El hipérico y la caléndula, con sus colores amarillos y naranjas, son portadores de la energía del sol. Para potenciar el elixir, realiza la maceración un domingo, día del sol, y coloca el frasco bajo la luz solar directa. Una vez listo, cuela el líquido. Toma una pequeña copa por la mañana para invitar al sol a tu cuerpo. Un dato histórico. El médico renacentista Nicholas Culpeper prescribe el hipérico para fortalecer el corazón y ahuyentar los diablos. Una clara referencia a su uso contra la melancolía. Además, un ritual simple es la fumigación de Júpiter. Quema en un carbón una mezcla de resinas y maderas de naturaleza cálida y expansiva, como el sándalo, el benjuí y la madera de cedro. Mientras el humo llena la habitación, medita en las cualidades de Júpiter, la expansión y el optimismo. Un exceso de flema se manifiesta como letargo, apatía y falta de motivación. Es como si un estanque de agua fría se hubiera formado en tu interior. Necesitas generar calor y movimiento. Una técnica muy efectiva es la poción estimulante de fuego. No es para beber, sino para uso externo. En un aceite base como el de almendras, macera durante una semana especias calientes y secas, jengibre rallado, 1 o 2 guindillas secas, granos de pimienta negra y una rama de canela. Este aceite se convierte en un potente linimento de fuego. Úsalo para masajear tus articulaciones y la planta de tus pies por la mañana. El calor penetrará en tu cuerpo, estimulando la circulación y quemando el exceso de flema. Un ritual para generar movimiento es la danza del tambor marcial. Pon música rítmica y enérgica, preferiblemente con percusión de tambores. No necesitas ser un experto. Simplemente muévete, salta, sacude tu cuerpo. La idea es generar calor a través del movimiento y sudar para expulsar la humedad sobrante. Realízalo un martes, día de Marte, para invocar su energía ardiente. Tengo que recordarte que si necesitas contactarme por algún motivo, solamente tengo un correo y una web oficial. No hagas caso a ningún otro, por favor. Asimismo, ten en cuenta que la guía definitiva de los entes para el amor, el enlace a nuestro canal de aprendizaje y el regalo que les prometí está en la caja de descripción. Finalmente, abordemos el problema de contener el río, es decir, cómo moderar un exceso de sangre. Aunque pueda sonar saludable, un exceso de sangre es también una forma de discrasia. Se manifiesta como una energía inquieta y dispersa, un rubor facial constante, a veces presión arterial alta,
hemorragias nasales frecuentes o una emotividad desbordada, casi maníaca. Es como si el río de la vida amenazara con desbordarse y anegar todo a su paso. Necesitas introducir cualidades enfriadoras y astringentes para calmar y asentar esa energía. Aquí la práctica histórica de la sangría tiene su lugar, pero no necesitamos recurrir a métodos invasivos. Podemos realizar una sangría simpática como acto mágico. En un cuenco de cerámica vierte un poco de vino tinto oscuro que por su color y naturaleza representa el exceso de sangre. Añade al vino unas gotas de tu propia saliva como testigo personal. Luego toma una espina de un rosal, una planta de Venus pero con la cualidad marcial y penetrante de la espina, y pincha una fruta roja y jugosa como una fresa, una cereza o un trozo de granada, dejando que unas gotas de su jugo caigan en el vino. Mientras lo haces, declara en voz alta que estás liberando el exceso de calor y presión de tu sangre. Después, lleva el cuenco al exterior y viértelo directamente sobre la tierra, pidiendo al elemento tierra que absorba y neutralice ese exceso de energía. Como complemento, una tisana astringente de Venus es ideal. Prepara una infusión con hojas de frambueso, pétalos de hibisco, que da un color rojo sangre pero tiene un sabor ácido y propiedades enfriadoras, y una pizca de agrimonia. Estas hierbas tienen una cualidad astringente, lo que significa que ayudan a tonificar y contener los tejidos, una acción que se opone a la expansión descontrolada del humor sanguíneo. Beber esta tisana fría ayuda a calmar el corazón y a moderar un espíritu demasiado exaltado. Estos son solo algunos ejemplos. El verdadero arte consiste en usar tu conocimiento de las correspondencias para crear tus propios rituales. La magia humoral es una danza constante, un ajuste fino y perpetuo. Es el camino del autoconocimiento y la autosanación en su forma más elemental y poderosa. La sombra en el caldero, peligros y usos maléficos de los humores en la brujería. Ya hemos hablado de equilibrio y sanación, pero toda fuerza en el universo puede usarse para construir o para destruir. El mismo cuchillo que corta el pan puede usarse para herir. Con los humores ocurre lo mismo. Un brujo debe conocer este aspecto oscuro, no para practicarlo, sino para entenderlo, reconocerlo y saber cómo defenderse de él. Ignorar la sombra no te protege, solo te hace más vulnerable. Vamos a analizar cómo un practicante malintencionado puede usar el conocimiento de los humores para atacar, para inducir la enfermedad y la desgracia. El principio de un ataque humoral es simple. Si la salud es eucrasia, buena mezcla, el ataque busca provocar una discrasia, mala mezcla en el objetivo. El agresor no necesita contacto físico, la magia simpática es su herramienta principal. Usando un testigo de la persona, un mechón de pelo, una uña, una foto o su nombre escrito, el atacante puede influir en su equilibrio humoral a distancia. Por ejemplo, para provocar un exceso de bilis amarilla y volver a alguien iracundo y conflictivo, un brujo podría tomar su nombre, escribirlo en un papel y meterlo en un frasco con pimienta, ortigas y un trozo de hierro oxidado. Luego sellaría el frasco y lo colocaría en un lugar caliente y seco, como cerca de un horno, mientras proyecta su intención. La energía caliente y seca se transmitiría a la víctima a través del testigo, estimulando su bilis amarilla hasta llevarla a un estado tóxico. La persona comenzaría a sentirse irritable y su juicio se vería nublado por la cólera. Del mismo modo, para inducir una discrasia melancólica, provocar tristeza, apatía y fracaso,
Se podría tomar un testigo y enterrarlo en un recipiente con tierra de cementerio, plomo y hierbas de Saturno como el ciprés. El frío y la sequedad de la tierra, junto con la energía del plomo, se transmitirían al objetivo, induciendo un exceso de bilis negra que apagaría su fuego vital. Más allá de la magia simpática, la brujería maléfica ha usado ingredientes que son la encarnación de los humores corrompidos. Estos se introducían en pócimas, polvos o alimentos. La bilis de animal es el ejemplo más clásico. La bilis, por su naturaleza amarga, era vista como la ira y la envidia líquidas. En los grimorios y en los registros de juicios por brujería, como los del asunto de los venenos en la corte de Luis XIV, se menciona el uso de bilis de sapo, serpiente o cabra en venenos. Añadir bilis a una bebida no solo tenía un efecto físico, sino que mágicamente infectaba al receptor con la cualidad corrosiva del humor colérico. No es casualidad que en la famosa escena del caldero de las brujas en el Macbeth de Shakespeare, uno de los ingredientes clave sea la hiel de cabra, gall of goat. Shakespeare, un profundo conocedor del esoterismo de su época, sabía que este ingrediente era un símbolo potente de la magia humoral maléfica. La sangre también tiene su lado oscuro. Mientras que la sangre vital se usa para sellar pactos o en hechizos de amor, la sangre muerta o corrompida se usaba en maldiciones. Sangre de un animal sacrificado con ira o sangre menstrual recogida con intenciones de dominio eran ingredientes comunes en los amarres más coercitivos. El objetivo era subyugar la voluntad de la víctima, creando una obsesión tóxica. Un estudio sobre las prácticas mágicas en la Nueva España, realizado por la historiadora Marta D. Few, revela cómo las mujeres usaban la sangre menstrual en el chocolate o el pulque de los hombres. Aunque a veces buscaban amor, otras veces la intención era amansar o dominar a un hombre abusivo, imponiendo su propio humor sanguíneo sobre el de él de una manera dominante. Quizás el mayor peligro de un desequilibrio humoral, ya sea autoinducido por malos hábitos o provocado por un ataque externo, no es solo el efecto físico o emocional a corto plazo. El verdadero riesgo, y uno que todo practicante debe tomar muy en serio, es que un estado de discrasia prolongado te convierte en un huésped ideal para entidades parasitarias. Piensa en ello de forma lógica. Un exceso de cólera descontrolada genera un campo de energía caótica, volátil y ardiente a tu alrededor. Esta energía es alimento. Es una fuente de nutrición para ciertos tipos de espíritus de baja vibración, a menudo asociados en la demonología clásica con Marte. Estas entidades se adhieren a tu aura como sanguijuelas energéticas y se alimentan de tu ira, susurrándote al oído para que te enfades más, para que busques más conflictos, asegurando así su fuente de sustento. Te conviertes literalmente en una granja de energía para ellos. De la misma manera, un estado de melancolía profunda y crónica, un exceso de bilis negra, te vuelve vulnerable a lo que en algunas tradiciones se conoce como larvas astrales, o a los espiem ritus de la esfera de Saturno. Estas entidades se alimentan de la desesperanza, la tristeza y el miedo. Se pegan a ti y drenan tu vitalidad, haciéndote sentir cada vez más débil y deprimido, en un círculo vicioso del que es muy difícil salir. Muchos casos de lo que se llama vampirismo psíquico no son más que esto. Una persona en un estado de discrasia humoral severa que, sin saberlo, se ha convertido en presa de estas entidades. Por eso,
Mantener tu equilibrio humoral no es solo una cuestión de bienestar. Es la primera y más importante línea de defensa mágica. Un brujo en estado de eucrasia es como un templo sellado, una fortaleza. Un brujo en discrasia es una casa con las puertas y ventanas abiertas en medio de una tormenta, invitando a cualquier cosa a entrar. Conocer la sombra del arte no es una invitación a practicarla, sino un llamado urgente a la maestría de uno mismo, pues en la integridad de tus humores reside tu verdadera protección. Herramientas del brujo humoral: talismanes planetarios, magia de sangre y botellas de bruja. Un brujo no es solo alguien con conocimientos, es un artesano del poder, y todo artesano necesita sus herramientas. En la brujería humoral, las herramientas no son objetos inertes, sino condensadores y directores de energía, diseñados para interactuar con los humores. Ahora te enseñaré a entender y a crear 3 de las herramientas más potentes de este arte. Los talismanes planetarios que actúan como reguladores de energía a largo plazo. La sangre, el ingrediente supremo de la conexión, y las botellas de bruja, el baluarte defensivo por excelencia. Un talismán no es un simple amuleto de la suerte. Un amuleto es un objeto pasivo que repele la negatividad. Un talismán, por el contrario, es un objeto activo, conscientemente creado y consagrado para atraer una influencia específica. En el contexto humoral, los talismanes planetarios son nuestra principal herramienta para corregir un desequilibrio temperamental a largo plazo. Son como una medicina energética que el portador lleva consigo, recibiendo su influencia de forma constante. La creación de un talismán es un acto de alta magia que sigue reglas precisas, muchas de ellas detalladas en grimorios históricos como el Picatrix, un manual árabe de magia astrológica que fue inmensamente popular en la Europa renacentista. El primer paso es determinar la necesidad. Si una persona sufre de una melancolía crónica, exceso de bilis negra saturnina, necesita la influencia contraria. El planeta que se opone a Saturno es el Sol, pero su energía puede ser demasiado directa. El más adecuado para equilibrar suavemente es Júpiter, que es cálido y húmedo. El proceso sería el siguiente. El brujo esperaría al día y la hora de Júpiter. El jueves, durante la primera hora después del amanecer, por ejemplo. Tomaría el metal correspondiente a Júpiter, que es el estaño, y grabaría en él los símbolos adecuados. Esto podría incluir el sigilo de Júpiter, el sigilo de su inteligencia, Jofiel, o de su espíritu, Sismael, y quizás un número de su cuadrado mágico. Mientras graba, el brujo no solo trabaja el metal, canaliza su intención y recita las invocaciones apropiadas para llamar a la influencia jupiteriana. Una vez grabado, el talismán se consagra en un pequeño ritual, envolviéndolo en un paño de seda de color azul o púrpura, los colores de Júpiter, y pasándolo por el humo de un incienso hecho con hierbas jupiterianas, como el cedro o la salvia. La persona llevaría entonces este talismán consigo, y su energía cálida, húmeda y expansiva actuaría como un contrapeso constante a la fría, seca y contractiva energía de Saturno, aliviando gradualmente la melancolía. De la misma manera, para una persona colérica que necesita calmar su fuego, se podría crear un talismán lunar de plata en el día y la hora de la luna, grabado con los sellos lunares y consagrado con hierbas como el jazmín. El talismán actuaría como un disipador de calor constante, enfriando la bilis amarilla. Este es el verdadero arte de la talismánica,
un diagnóstico humoral preciso seguido de una prescripción astrológica y mágica. De todos los ingredientes en el arsenal de un brujo, ninguno es más potente ni más tabú que la sangre. La razón es simple. La sangre es el vehículo del alma, la esencia misma de la vida y la conciencia individual. Contiene la totalidad de tu ser, tu firma energética completa. Por eso su uso en la magia es increíblemente poderoso, pero también increíblemente peligroso. Existen 3 usos principales para la sangre en la brujería humoral. El primero es como sello. Cuando un brujo firma un pacto o escribe un nombre en un hechizo con su propia sangre, no está haciendo un gesto dramático. Está vinculando su propia esencia vital, su humor sanguíneo, al propósito del hechizo. Es el máximo compromiso energético, que asegura que una parte de su alma está ligada a la manifestación de ese trabajo. Por eso, los pactos de sangre son irrevocables. No se puede retirar la esencia una vez ha sido entregada. El segundo uso es como potenciador. Añadir una gota de sangre a una pócima, un aceite o un polvo, es como añadirle una carga explosiva. La sangre sobrecarga el preparado con tu energía vital, haciéndolo exponencialmente más potente y dirigiéndolo con una precisión infalible hacia su objetivo. Un hechizo de amor con una gota de sangre de la persona que lo lanza tiene muchas más probabilidades de éxito porque lleva la firma energética directa del practicante. El tercer uso es en la adivinación, una práctica conocida como hematomancia. Aunque existen métodos complejos, una forma simple consiste en llenar un cuenco de loza blanca con agua de manantial y dejar caer en él 3 gotas de sangre propia, obtenida de forma segura y estéril del dedo anular de la mano izquierda. El brujo entonces interpreta las formas que la sangre crea al dispersarse en el agua, los símbolos que forma y la rapidez con la que se disuelve, obteniendo respuestas a sus preguntas. El peligro, por supuesto, es inmenso. Usar tu sangre te abre energéticamente de una manera total. Si el ritual no está correctamente protegido, te expones a ataques o a que entidades parasitarias se enganchen a tu esencia. Y usar la sangre de otra persona sin su consentimiento es una de las violaciones mágicas más graves. Crea un vínculo forzado y kármicamente desastroso, que a menudo resulta en obsesiones, locura y un retorno del efecto multiplicado por 3 sobre el lanzador. La magia de sangre no es un juego, es el dominio del humor más sagrado y debe tratarse con el máximo respeto y precaución. Finalmente, llegamos a una de las herramientas de defensa más ingeniosas y eficaces de la brujería popular: la botella de bruja. Su existencia está bien documentada arqueológicamente, con ejemplos encontrados en Inglaterra y Estados Unidos que datan de los siglos XVII y XVIII. Su función es la de ser un señuelo y una trampa para ataques mágicos. Su lógica es puramente humoral. Para crear una, necesitas una botella de vidrio oscuro. El primer y más importante ingrediente es la orina del practicante. La orina, en el sistema humoral, es un fluido flemático, un desecho que contiene la esencia energética de la persona. Al poner tu orina en la botella, estás creando un señuelo energético, una réplica de tu microcosmos. Cualquier hechizo dirigido a ti será atraído hacia la botella como un insecto a la luz. El siguiente paso es llenarla con objetos afilados y punzantes. Esto incluye clavos oxidados, alfileres, agujas, trozos de vidrio roto y espinas como las de un rosal o un endrino. Estos objetos representan la energía marcial y colérica. Su función es atacar al ataque. Cuando la maldición o el hechizo negativo entra en la botella, atraído por la orina,
es inmediatamente ensartado, neutralizado y destruido por los objetos afilados. Además de los objetos punzantes, se suele añadir pelo y recortes de uñas de la persona para fortalecer el vínculo simpático. También se puede incluir un poco de vino tinto para representar la sangre y hacer el señuelo más atractivo, y sal negra para la protección y el destierro. Una vez llena, la botella se sella herméticamente con cera negra. El destino de la botella varía según la tradición. Algunos la entierran bajo el umbral de su puerta principal, creando una barrera protectora permanente. Otros la esconden en la chimenea, donde el calor constante del fuego tortura y debilita cualquier energía que quede atrapada dentro. Otros, simplemente, la esconden en un rincón oscuro de la casa. La botella de bruja es el ejemplo perfecto de cómo un brujo utiliza los principios humorales, la flema como señuelo, la cólera como arma, para crear una defensa pasiva pero increíblemente potente. Es la encarnación de la sabiduría práctica que dicta que la mejor manera de ganar una guerra mágica es asegurarse de que el ataque del enemigo nunca llegue a tocarte. El eco de los humores. Hoy, reinterpretando la sabiduría ancestral en la brujería moderna. Es cierto que la medicina moderna ya no atribuye las enfermedades a un exceso de flema o bilis negra. Con la llegada de la teoría microbiana de Pasteur y la patología celular de Virchow en el siglo XIX, el modelo humoral fue descartado científicamente. Hoy hablamos de neurotransmisores, hormonas y sistemas inmunológicos, pero un brujo sabio entiende que estos son simplemente lenguajes diferentes para describir realidades que se superponen, no se anulan entre sí. Se complementan. Lo que los antiguos llamaban un exceso de bilis amarilla, nosotros podemos experimentarlo como una sobrecarga del sistema nervioso simpático, una producción excesiva de adrenalina que nos mantiene en un estado constante de lucha o huida, lo que ellos diagnosticaban como una discrasia melancólica. La psicología moderna podría llamarlo una desregulación de la serotonina. El lenguaje cambia, pero la experiencia humana de la ira ardiente, la tristeza fría, la alegría expansiva y la calma pasiva es universal y atemporal. Para el brujo contemporáneo, los 4 humores se convierten en 4 arquetipos energéticos, patrones fundamentales con los que podemos trabajar de manera consciente. Cuando realizas un ritual para aumentar tu confianza, estás invocando la energía del temperamento colérico. Cuando haces un hechizo de sanación para calmar la ansiedad de un amigo, estás trabajando con las cualidades del temperamento flemático. El sistema humoral nos da un mapa preciso y probado durante milenios para entender y modular estos estados energéticos. Lejos de ser una antigüedad, la lógica humoral subyace en muchas prácticas de la brujería moderna, a menudo sin que los practicantes sean conscientes de ello. Pensemos en el trabajo con los elementos. Cuando un brujo traza un círculo mágico e invoca a los guardianes del este, aire, sur, fuego, oeste, agua y norte, tierra, no está realizando un acto meramente simbólico. Está creando un espacio de equilibrio elemental perfecto y al hacerlo está equilibrando indirectamente sus propios humores internos, su sangre, aire, su bilis amarilla, fuego, su flema, agua y su bilis negra, tierra. Un ritual realizado dentro de un círculo bien trazado es más potente porque el brujo opera desde un estado de eucrasia forzada. Consideremos la herbolaria mágica. Muchos herbolarios modernos, incluso sin saberlo, siguen usando la clasificación humoral. Cuando recomiendan jengibre o canela para calentar el cuerpo,
están prescribiendo remedios calientes y secos para contrarrestar un exceso de flema. Cuando sugieren manzanilla o lavanda para calmar los nervios, están usando hierbas frías para aplacar un exceso de bilis amarilla. La obra de herboristas como Nicholas Culpeper, cuyo libro de 1653 The English Physician asigna a cada planta un regente planetario y sus cualidades humorales, sigue siendo una fuente de sabiduría inagotable para la bruja herbolaria de hoy. Incluso en la psicología mágica y el trabajo de sombras, shadow work, el modelo humoral ofrece una guía invaluable. Entender tu predisposición melancólica, por ejemplo, te da un marco para trabajar con tu sombra de una manera estructurada. Te permite entender que tu tendencia al pesimismo no es un defecto personal, sino una característica de tu energía saturnina, y que puedes equilibrarla cultivando las virtudes de Júpiter. Te da poder sobre tu propia narrativa interna. Como bien saben los psicólogos junguianos, trabajar con arquetipos es una forma poderosa de integrar las diferentes partes de la psique. Los 4 temperamentos son quizás los 4 arquetipos de personalidad más antiguos de la cultura occidental. Al final, el legado más importante de los 4 humores no es su explicación literal de la enfermedad, sino su insistencia en un principio universal y eterno. El equilibrio es poder. Un brujo poderoso no es el que tiene más bilis amarilla para atacar o más sangre para socializar. Es aquel que ha alcanzado la maestría sobre sus 4 humores, que puede invocar el fuego del colérico cuando necesita coraje, la calma del flemático cuando necesita paciencia, la profundidad del melancólico cuando necesita sabiduría y la alegría del sanguíneo cuando necesita conectar. Es aquel que puede mantenerse en el centro de la rueda, en el punto de equilibrio perfecto, y desde allí, dirigir las fuerzas a su voluntad. La ciencia moderna ha diseccionado el cuerpo, pero a menudo ha perdido la visión del todo, la comprensión de que somos un sistema integrado donde la mente, las emociones y el cuerpo son inseparables. La teoría de los 4 humores, con su lenguaje poético y su lógica elemental, nos recuerda esta verdad holística. Nos enseña a escuchar nuestro cuerpo, a honrar nuestros ciclos emocionales y a vernos no como máquinas defectuosas, sino como pequeños universos en constante flujo. Así que la próxima vez que sientas la ira, la tristeza, la alegría o la calma, no lo descartes como un simple estado de ánimo. Reconócelo por lo que es, el eco de un humor, el flujo de un río interior. Escúchalo, entiéndelo y aprende a navegarlo, porque en esa navegación consciente, en esa alquimia interna reside la esencia misma de la brujería y el camino hacia la verdadera maestría. El Grimorio de los 4 humores no es un libro cerrado en una biblioteca. Es un texto vivo, escrito en la tinta de tu propia sangre, y su sabiduría espera ser leída y practicada por ti, aquí y ahora. No olvides que este es el canal de Efraín Balak. Si necesitas contactarle por algún motivo, puedes hacerlo a través del correo efrainbalakuk@mail.com o a través de los medios indicados en la caja de descripción o en la web oficial efrainbalak.org. Por favor, no vayas a contactar a través de ningún otro medio. Hay muchos suplantadores. Hay que cuidarse de ellos. Finalmente, si quieres dar un paso más en la brujería, nos vemos en el grupo privado para conversar mejor. El enlace también está en la descripción. Hasta el siguiente video, mucha suerte.